Solía trabajar en un pub de una esquina en una pequeña ciudad de Minnesota. Más bien era un restaurante pequeño, pero siempre lo han llamado pub. Me ocupaba sobre todo de los pedidos, la limpieza y de preparar alguna que otra bebida. Era prácticamente la única persona que trabajaba allí, aparte de los dos propietarios, una pareja mayor de unos 70 años. Pensé en buscar otro trabajo, pero los dueños me habían dejado claro que si me quedaba a ayudar, sería el primero en la fila para comprar el local por poco dinero cuando se jubilaran. Y eso para mí era un buen trato. Pero lleva algún tiempo acostumbrarse a trabajar en un lugar como ese. Hay muchos lugareños que conocer y hay que entender quién es quién y quién hace qué. Y aunque la mayoría de estas personas son inofensivas y extravagantes, hubo una pareja que simplemente me molestó. Quiero compartir mi experiencia con estas personas. Para algunos puede ser una advertencia. Para otros, puede que responda a un par de preguntas que no sabían que tenían. Pat y Angela Fisher. Ellos eran un par de lugareños que solo aparecían una vez al año. Normalmente eran muy reservados. A veces se les veía comprando o repostando, pero no eran muy sociables. Se había especulado mucho sobre su verdadera identidad. Algunos pensaban que estaban locos por la religión, mientras que otros pensaban que podían tener opiniones políticas extremas. Personalmente no estaba seguro. Parecían bastante inofensivos. Los Fisher visitan nuestro bar una vez al año, como ya he dicho. Se arreglan y salen a comer algo. Los que llevan tiempo viviendo en esta ciudad saben que tienen una hija, Elena, pero que nunca sale con ellos, ni siquiera en noches agradables. A veces puedes verla cuando pasas por su casa, pero la mayoría de la gente ni siquiera tenía idea de que tenían una hija. Había trabajado en ese pub durante unos 5 años cuando, una vez más, entraron los Fisher. Pat se había vestido con una chaqueta marrón y una camisa negra, mientras que Angela llevaba un sencillo vestido blanco de verano. Y como siempre, Elena no estaba con ellos. Aún así, parecía ser una especie de ocasión especial. Me acerqué a ellos y traté de entablar una conversación trivial sobre el hecho de sus vestimentas, y les deseé una agradable velada. Como era de esperarse, no dijeron nada. Se limitaron a pedir la comida y a sentarse en silencio, mirando por la ventana. Volví a la cocina y se lo comenté a los dueños. Pusieron los ojos en blanco. Lo hacen todos los años desde que nació la niña, dijo el anciano. Creo que es una cosa de cumpleaños. Me dejé llevar por la curiosidad. Mi última interacción con la pareja fue preguntarles casualmente cómo estaba Elena. Ángela contestó sin pensárselo 2 veces. Ni siquiera levantó la vista de la mesa. Está bien, todo está bien. Y eso fue todo. Se acabó la conversación. Los Fisher pidieron una comida sencilla y un vaso de vino tinto cada uno. En cuanto terminaron, pagaron en efectivo, dieron una propina bastante decente y se fueron. Parecían tener prisa, así que me esforcé por no estorbarles. Aún así, no podía evitar sentir curiosidad. Todo el mundo sabía que había algo extraño en los Fisher, pero nadie sabía el por qué. Cuando cerramos por la noche, limpié la mesa donde habían estado sentados los Fisher. Noté algo inusual: el bolso de Angela. Lo había dejado a un lado al principio de la comida y al parecer lo había olvidado. Iba a devolvérselo, obviamente, pero una parte de mí no pudo evitar mirar un poco más de cerca. Tal vez había una pista sobre ellos. No estoy orgulloso de ello, pero rebusqué en ese bolso. Para mi decepción, no había mucho. Un número de teléfono escrito de un tipo llamado Tom, un par de billetes sueltos, algo de maquillaje y pañuelos. Eso era todo,
Decidí devolvérselo esa misma noche. Me sentía un poco culpable por haber rebuscado entre sus pertenencias y pensé en hacer algo amable. ¿Quizás eran una pareja extraña? ¿Quizás solo estaba juzgándolos? Después de mi turno, me subí a mi Nissan azul cielo y me dirigí a casa de los Fisher. La veo cada vez que voy a trabajar y sé que no está demasiado lejos de mi ruta. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando me detuve en su entrada. Pensé que solo entraría y saldría, así que no me molesté en cerrar. Lo dejé en la entrada junto con las sobras que me había llevado a casa. Y también dejé mi teléfono allí. Se estaba cargando. Los Fisher tenían una bonita casa. Una gran casa de 2 plantas con un garaje independiente y una pequeña casa de invitados en la parte trasera. Siempre me había gustado su color, un verde suave con bordes blancos, aunque desentonaba un poco con los girasoles azules de su jardín delantero. En cuanto llegué a la puerta, oí un estruendo en el cielo. Se perfilaba una noche lluviosa. Busqué el timbre, pero no lo encontré, así que toqué la puerta. Algo cambió en el aire, una repentina falta de sonido, como si hubiera habido un ruido procedente del interior que cesó con mi golpe. ¿Estaban hablando? Pat abrió un poco la puerta, pero una cadena la detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Inmediatamente tuve la impresión de que se trataba de algo urgente. ¿Sí? Vengo a devolverle el bolso a la señora. Se le olvidó en el... Sí, claro. Gracias. Extendió la mano y la agarró por el hueco de la puerta. Justo cuando iba a cerrar, oí el chirrido de una silla que se movía bruscamente por el suelo. Alcancé a ver a alguien. Después, la puerta me dio en las narices. Supuse que era Elena, así que sin pensármelo demasiado, grité: «¡Me alegro de verte, Elena! ¡Que te vaya bien!». Me di la vuelta para volver al coche antes de que empezara a llover, pero se oyó un clic en la puerta. Pat abrió de par en par, llamándome. Espera. Lo siento, yo fui un poco grosero. No hay problema. Que tengan una gran noche. Me encogí de hombros. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no entras? Comeremos pastel de ruibarbo. Suena bien, pero no, gracias. Estoy seguro de que Elena apreciará la compañía. Le dirigí la mirada y luego miré a mi coche. Cada hueso de mi cuerpo me gritaba que simplemente aceptara, pero otra parte de mí simplemente quería irse. Incluso en ese momento, no podía evitar pensar que había algo raro en los Fisher. Salúdala de mi parte, pero me iré. Sonreí y volví al auto. Empezaba a llover. Vi a Pat entrar mientras yo metía las llaves y jugueteaba con los limpiaparabrisas. Me aseguré de que la alarma estuviera apagada. A veces fallaba. Mirando al frente, me di cuenta de que Pat Fisher volvió a salir, sosteniendo algo. Alguien gritaba desde el interior de la casa. Cariño, espera. Él no... Pat Fisher levantó una escopeta de bombeo y me zumbaron los oídos antes de ver el fogonazo. Levanté las manos cuando una ráfaga de perdigones agujereó el capó de mi coche. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Estaba mirando el cañón de una escopeta con un desesperado Pat Fisher al otro lado. Estaba lo suficientemente cerca como para ver las gotas de lluvia en sus gafas. ¡Fuera! ¡Ahora! Su mujer estaba de pie en la puerta, gritando hasta quedarse ronca. Me tapé la cabeza con los brazos, agaché la cara e hice lo que me decían. Me chirriaban los oídos. Era como si algo dentro de mis oídos se hubiera dañado por el fogonazo. No podemos hacerlo. Es demasiado pronto. ¿Qué opción tengo? Él la vio.
Como si mis piernas hubieran olvidado que podían moverse, Pat me arrastró de un brazo. El barro frío empapó mis pantalones cuando mis rodillas tocaron el suelo y me levantaron. Con el cañón de la escopeta presionándome en la parte baja de la espalda, me empujó hacia adelante, hacia la casa. En ese momento no podía concentrarme. Mi mente daba vueltas a mi alrededor, tratando de descubrir qué diablos estaba pasando. Pero mirando hacia atrás, realmente no había nada que revelara lo extraños que eran en realidad los Fisher. Había cuadros en las paredes y un cartel en la cocina que expresaba el amor por el hogar. Alfombras cuidadosamente aspiradas y papel pintado muy gastado. Habían vivido allí durante mucho tiempo y se notaba, pero de la manera que te hace pensar en un buen hogar. Y luego, esa ilusión se hizo añicos. Me empujaron al suelo. Mis jeans embarrados manchaban la florida alfombra del pasillo. Nos quedan años, Pat. ¡Años! No podemos hacerlo. Ahora no. Es demasiado tarde. Ahora tenemos que hacernos cargo. Si lo hubieras dejado en la cocina, no estaríamos... Ambos se callaron y miraron a su alrededor. Ángela corrió por el pasillo trasero hacia el lavadero. Momentos después, se oyó un forcejeo. Alguien suplicaba y Ángela protestaba a su vez. Pat estaba ansioso por ir a ayudar, pero no podía perderme de vista. En vez de eso, se quedó allí, llamando a su mujer. Segundos después, Ángela regresó. Había abrazado a Elena, que parecía tener unos 14 o 15 años. Llevaba el pelo castaño hasta los hombros, una camiseta negra y unos jeans desteñidos. Probablemente era la primera vez que la veía de cerca. Elena le gritaba a su madre que la soltara, mientras Ángela intentaba desesperadamente calmarla, callándola y abrazándola. Elena no la soportaba. Ya está, dulce niña de verano. Ya está. Tras un breve forcejeo, Elena se dio cuenta de que no iba a ninguna parte. Por un momento, todos nos quedamos callados. El pasillo resonaba con respiraciones agitadas mientras nos mirábamos unos a otros. Ángela seguía abrazada a su hija. Arriba, de uno en uno. Elena miró a Pat con total incredulidad y luego notó la escopeta. Sus ojos se abrieron como platos. Ella no dijo nada mientras éramos conducidos lentamente escaleras arriba. Ángela se quedó detrás de su marido, mirando por encima del hombro. Lo solucionaremos. Todo estará bien. Solo danos un minuto, ¿de acuerdo? No dije nada. Me limité a mirar a Elena, que parecía tan confundida como yo. Nos empujaron a una pequeña habitación de invitados en el último piso. Se notaba que alguien había vivido allí durante algún tiempo. El aire estaba viciado, pero lo más notable eran las barras de hierro soldadas a la ventana. No tenían intención de dejarnos salir de aquella habitación. En cuanto entramos, Ángela se disculpó mientras la puerta se cerraba de golpe. En el exterior había un juego de cerraduras que chasqueaban una tras otra. La lluvia arreciaba y oíamos el aullido del viento. La casa sonaba al soportar la presión, provocando pequeños crujidos en la pared y el techo. Elena se hundió en la cama, hundiendo la cara entre sus manos. Metí la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono y recordé que lo había dejado cargando en el asiento del copiloto, junto a las sobras de la cena. ¿Conoces a esa gente? Preguntó Elena. Tardé un momento en entender su pregunta. La miré, intentando comprender. Sí, ¿no? Resultó que no era Elena Fisher.
Era una chica llamada River. Tenía 14 años y era originaria de una pequeña comunidad al norte de Phoenix, Arizona. Había conocido a los Fisher un par de semanas atrás. Resulta que fue secuestrada. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero al menos estaba ilesa. Según River, no había nadie más en la casa. No había ninguna Elena, y no entendía por qué todos la llamaban así. Había intentado salir, pero los Fisher tenían el lugar cerrado. No tengo ni idea de por qué están haciendo esto. Yo no tengo ni idea, no me dicen nada. ¿Se han llevado o traído a alguien más? Ella negó con la cabeza. Pero a veces los oigo hablar. Escucha. Se apoyó en la pared del fondo y apretó el oído contra ella. La seguí y pude oír voces apagadas desde abajo. Tenía que haber algún tipo de ventilación que pasara por la cocina y llevara sus voces a través de las paredes. Pat y Ángela hablaban de que era demasiado pronto y mencionaban algo sobre los 4 años que les quedaba. Intenté unir las piezas. Miré alrededor del cuarto. Parecía una habitación de la infancia, pero reutilizada. El papel pintado todavía tenía mariposas de colores brillantes y había pequeñas muescas en el lateral del marco de la puerta, de esas que hacen para comprobar cuánto ha crecido alguien año tras año. Pero las muescas dejaron de hacerse a los 3 años. Después de eso, nada. No sabía mucho sobre Elena Fisher, solo que era una joven pálida con el pelo castaño hasta los hombros. Y River encajaba muy bien con esa descripción, pero también lo hacían muchas otras chicas. Dijeron que me dejarían ir. Solo debo tener paciencia y quedarme un poco más. ¿Te dijeron cuánto tiempo? Un par de semanas. Pero de hecho, eso fue hace semanas. Espera, ¿entonces has estado aquí todo el tiempo? ¿También mientras ellos salieron a cenar? Me encerraban en el baño. Iban a encontrarse con alguien y luego iban a salir. Parecía algo importante. Me vino a la mente la nota en el bolso de Ángela. Ese tal Tom, ¿era un cómplice? Pasó una media hora. De repente se oyeron pasos subiendo las escaleras. Podía oír a Ángela suplicando y a Pat respondiendo. No podemos retenerla 4 años. No debemos hacerlo. Pero no podemos... Mi cabeza corría en 3 direcciones a la vez. Pensé en esconderme, en atacar o pasar corriendo junto a él, pero al final no hice nada. River y yo nos alineamos contra la pared, lo más lejos posible de la puerta. Cuando Pat entró, me di cuenta de que estaba inestable. Le temblaban las manos y tenía el dedo en el gatillo. Tú, dijo señalándome con la cabeza. afuera, ahora. Ángela se quedó a un lado, con los brazos cruzados. Pat me llevó escaleras abajo y salió por la puerta trasera a través del lavadero. Nadie dijo nada. En ese momento llovía cántaros. El pelo se me pegaba a la cara y me escocía los ojos. El suelo olía a tierra mojada y algún tipo de producto químico, quizá amoníaco. La lluvia era implacable. Podía oír a Ángela gritando algo desde la casa, pero no escuchaba el qué. Pat amartilló la escopeta y habló, aparentemente para sí mismo. Hemos ido demasiado lejos para detenernos ahora. No podemos parar ahora. Levanté la vista hacia él, solo para ver de nuevo el arma apuntando hacia mí. Eso era todo. Se había acabado para mí. En ese momento final, mi mente no paraba de pensar en posibilidades e intentos de último momento, pero no podía creer que esto estuviera ocurriendo realmente. Estaba encerrado en ese papel de espectador, viéndome a través de mis propios ojos,
incapaz de creer que era yo el que estaba en la guillotina. Sus ojos se clavaron en los míos. Estaba aterrorizado. Ángela volvió a llamar y los ojos de Pat se desviaron hacia un lado. Ella repitió algo. Sus ojos vacilaron cuando volvió a mirarla. ¿Qué? Tal vez pueda usarlo. Podemos intentar entregárselo. ¿Por qué? Ángela salió corriendo, cubriéndose la cabeza con una chaqueta. Mientras corría hacia Pat, traté de escapar, pero él simplemente volvió su atención hacia mí. No podía molestarlo más de lo que estaba. Si puede llevárselo, no tenemos de qué preocuparnos. No tenemos que lidiar con eso. ¿Y si no lo hace? Entonces en ese momento lo haremos nosotros. Pero si no tenemos que hacerlo, eso es... Sí, no, yo... Sí, eso está bien. Lo haremos. Mientras los dos hablaban, miré a mi alrededor. Estábamos en el patio trasero. Al principio pensé que era un jardín, pero no florecía nada. Había pequeños marcadores de madera colocados en filas de 5 para un total de 10. Todos estaban numerados del 4 al 13. Miré hacia abajo y hundí la mano en la tierra. No muy lejos, a mi derecha, había otra marca con un 14 escrito. La tierra era más dura y junto a ella había una pala. ¿Qué demonios habían hecho? Me llevaron de regreso al interior. Ángela estaba parada a un lado, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Me di cuenta de que estaba muy estresada. Estaba mirando algo en la pared, un mazo de madera. Un mazo de madera de una mano que colgaba justo encima de la lavadora. Tenía 10 muescas negras en el mango, el mismo número que los marcadores que en el patio. Dulce niña de verano, vuelve a casa, dulce niña de verano. Me llevaron de vuelta arriba y Pat me tiró una toalla para que me secara. Cuando me reuní con River, no podía contener las lágrimas. Todo el miedo que había estado posponiendo me golpeó y sentí que todo mi cuerpo se apagaba. Era un miedo que me consumía por completo. Pasar de esta mentalidad disociadora a la plena conciencia de lo que estaba a punto de suceder es irreal. Le conté a River todo lo que había visto, las marcas, el mazo, y teniendo todo en cuenta, traté de conjeturar mis pensamientos. Estaban haciendo algo que ya habían hecho antes, posiblemente hasta 10 veces. Iban a hacerlo de nuevo y posiblemente hasta 4 veces más. Tenían algún tipo de cómplice. Todos estos pedacitos y piezas estaban empezando a pintar un cuadro grotesco. River apenas prestaba atención mientras miraba por la ventana, sacudiendo la cabeza. ¿No lo entiendes? Solo mira. ¿Qué crees que son? Me acerqué a la ventana y miré afuera. Filas ordenadas con 5 marcas cada una. Podía ser solo una cosa. Tumbas. Parecen tumbas. Teníamos que hacer algo. Cualquier cosa. Y mientras un rayo surcaba el cielo, River tuvo una idea. Contamos los segundos hasta que oímos el trueno. Luego, con River como observadora, volteamos cuidadosamente una silla en el extremo opuesto de la habitación y nos preparamos. Cuando sonó el siguiente trueno, rompí una de las patas de la silla. Una arma improvisada. River señaló que la tormenta se estaba moviendo demasiado. Tuvimos que saltarnos el siguiente estruendo, ya que no podíamos calcular el momento. Pero al tercero, rompimos una pata más. Al apoyarme en la pared,
Me di cuenta de que era bastante delgada, así que nos quitamos los zapatos y utilizamos las patas de la silla como una especie de cincel. Una de las paredes era de yeso, por lo que cabía la posibilidad de hacer un agujero en la habitación de al lado. Pero teníamos que ser astutos, contando los segundos, golpeando a la vez y asegurándonos de contar cada 2 golpes. Teníamos que ser lentos, metódicos y precisos. Sabíamos que nos llevaría demasiado tiempo, pero la tormenta no iba a desaparecer pronto. Conseguimos abrir un pequeño agujero hasta la habitación contigua, lo bastante grande para que River se arrastrara por él. Segundos después, dio la vuelta y abrió la puerta desde afuera. Salí en silencio. No me cabía duda de que Pat nos dispararía a los dos si nos veía. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa, River me mostró la habitación a la que se había arrastrado. Era un pequeño almacén. Aparte de algún que otro mueble, la mayoría de las cosas que había allí eran para una niña pequeña o un bebé. No me sorprendió, pero River señaló algo en concreto. Una pila de marcos de fotos. Elena, año 1. Elena, año 2. Elena, año 3. No llegó a los 4. Entonces, ¿qué hicieron? Ambos nos quedamos en silencio. Había algo más, pero no podía entenderlo. Todavía no. Los oíamos hablar abajo, algo sobre un extraño apareciendo por la mañana. Solo una noche más, suplicó Ángela. Pat no estaba convencido, pero de mala gana parecía estar de acuerdo. Mientras hablaban, pensamos en atravesar una de las ventanas. Al final del pasillo de arriba, encontramos el dormitorio de los Fisher. Todo estaba ordenado y limpio. Nos acercamos sigilosamente a la ventana y la abrimos. Con mi brazo, ayudé a River a salir. Tuvo que dar un pequeño salto, pero aterrizó en el suelo blando. Pero cuando me di la vuelta para salir, pude oír que la conversación en el piso de abajo estaba terminando. Se estaban moviendo. Le hice señas a River para que se fuera, rogándole en silencio que buscara ayuda. Luego cerré la ventana y me apresuré a volver a la habitación. No había tiempo. Tenía que esconderme. Apoyé mi chaqueta y una almohada en la cama de la habitación para que pareciera que River dormía, y escondí la silla rota detrás de la puerta. Supuse que si me colocaba lo bastante a la derecha, no verían el pequeño agujero en la pared a ras del suelo. Era una posibilidad remota, pero podría funcionar. Pero cuando volví a la habitación, había algo con lo que no había contado: la cerradura. No había forma de cerrar la puerta desde dentro, y antes de que pudiera siquiera empezar a darme cuenta, Ángela había entrado por la puerta. Ángela miró a River dormida y dejó 2 platos con algo caliente junto con 2 botellas de agua. Miró la puerta un par de veces, como si tratara de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Creo que llegó a la conclusión de que Pat debía de haberse olvidado de cerrarla y que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Si lo hubiéramos hecho, no seguiríamos en la habitación, ¿verdad? Se acabará por la mañana. Siento todo esto. No dije nada. Simplemente agarré uno de los platos, le eché un vistazo y esperé a que se fuera. Lo hizo, asegurándose de cerrar bien la puerta esta vez. Pensé en hacer otro intento de escape, pero Ángela estaba esperando afuera. Podría haber expandido el agujero de la pared y salir, pero la tormenta se estaba alejando y, sin una idea clara de dónde estaban, podría meter la pata. Pero ¿qué otra opción tenía?
Pasó cerca de 1 hora. Había repasado cientos de planes en mi cabeza, pero ya nada parecía plausible. Que hubiera conseguido sacar a River era casi un milagro, uno que no era muy probable que se repitiera. Pero un sonido me sacó de mis pensamientos. La alarma de un coche. Provenía de mi auto. ¿La había activado River? Después de todo, mis llaves seguían en el contacto. Momentos después, hubo un caos. Alguien subía y bajaba las escaleras. Gritos, un portazo. Aproveché todo esto para intentar abrirme paso a través del agujero en la pared y salir al pasillo. Después de tener éxito, vi que el camino estaba despejado. Decidí dirigirme hacia la puerta trasera. No quería saltar desde una ventana y hacerme un esguince de tobillo, a menos que fuera absolutamente necesario. Si tenía que huir a toda prisa, una lesión sería una sentencia de muerte. Al asomarme por la esquina, las escaleras estaban despejadas. Me apresuré a bajarlas, atravesando el lavadero y saliendo por la puerta trasera. Al abrirla, me quedé cara a cara con Angela Fisher, de pie bajo la lluvia. Por un momento nos miramos. No sabíamos qué hacer. Mi instinto era correr, el suyo, pedir ayuda. Pero en cuanto abrió la boca, solo salió un horrible crujido. No me había dado cuenta de que River se acercaba sigilosamente, empuñando una pala. La golpeó en la nuca. Fue como apagar una luz, y luego cayó de bruces directa al suelo. No estaba muy lejos de la marca número 14. No había tiempo que pensar. Agarré a River de la mano y me dirigí hacia el bosque. Apenas llegando a la arboleda, oí un doloroso lamento de muerte. Nunca olvidas ese tipo de grito, el equivalente emocional a que te arranquen el corazón del pecho. Pat había encontrado a su mujer. Sosteniendo a River de la mano, nos abrimos paso entre la maleza y nos adentramos en el bosque. La lluvia hacía resbaladizas todas las ramas, raíces y rocas. Las hojas se me pegaban a la cara y a la ropa, pero seguimos adelante. De vez en cuando oíamos un grito lejano. A veces se acercaba y otras parecía imposiblemente lejano. Luego, un disparo. Nos tiramos al suelo, cubriéndonos la cabeza. Nos arrastramos hasta un lugar seguro detrás de una gran roca, escuchando atentamente de dónde procedía. Pat estaba divagando, gritando en realidad para sí mismo. Una vida por cada año, eso es lo que quería. Un año hasta que fuera lo suficientemente mayor para cuidar de sí misma. Para cuidar de sí misma donde nosotros no podíamos. Hemos llegado tan lejos. No pueden quitarnos esto. ¡No pueden! River me agarró fuerte del brazo mientras escuchábamos. Apenas si podíamos oír por encima de la lluvia, pero al menos podía distinguir la dirección general. Se estaba acercando. Viene todos los años y cada año lo hacemos bien. Lo hemos hecho tan bien. Hemos hecho todo bien. Se estaba acercando más. River y yo nos miramos, pero ya no teníamos a dónde ir. El solo hecho de levantarnos nos expondría. Lo único que podíamos hacer era permanecer agachados y esperar, con la esperanza de que Pat y la tormenta pasaran. Pero no tuvimos tanta suerte. Pat pasó junto a nosotros, jadeando como un animal, y giró su cabeza en nuestra dirección, como si supiera exactamente dónde nos escondíamos. A pesar de la lluvia, me di cuenta de que había estado llorando. Levantó la escopeta una vez más, gimiendo como un animal herido. Y nada.
Tal vez se olvidó de amartillarla. Tal vez se había quedado sin balas. En cualquier caso, nuestros corazones dieron un vuelco y entré en acción. Agarré la pala de River, me levanté y me lancé. La pala golpeó la mano de Pat y creo que le rompí algunos dedos. Un momento después, estábamos en una pelea total. Puñetazos, patadas, mordiscos y estrangulamiento. Así hasta que River la terminó con una gran roca cayendo sobre su cabeza. Solo entonces pude volver a oír la lluvia, pero en mis oídos siguió resonando el grito ululante de Pat mucho después de que se callara por última vez. De hecho, todavía puedo oírlo, si escucho con suficiente atención. Fue una larga caminata, una llamada de auxilio desesperada, pero llegada la mañana, estábamos a salvo. Ahora estoy seguro de que algunos de ustedes han oído hablar de esto. Tal vez les suene. Las noticias hablaban de una pareja aislada que tenía no menos de 10 cuerpos enterrados en su propiedad. Una forma loca de llorar la pérdida de un hijo, que no llegó a cumplir los 4 años. La mayoría de los artículos no mencionaban secuestros ni cómo fueron acabados. Tampoco vi mi nombre ni el de River. Hubo un periódico estatal que mencionó a 2 transeúntes como responsables de llamar la atención de las autoridades. Y bueno, el tiempo ha pasado. Lo último que supe de River es que se había reunido con su familia en Arizona. Y yo, todavía trabajo en el pub. Todo esto ocurrió hace ya bastante tiempo y he hecho todo lo posible por no hablar demasiado de ello ni darle vueltas. Aún me dan ataques de pánico cuando pienso en la escopeta que me apuntaba a la cara y oigo gritos de dolor por la noche. Pero aparte de eso, estoy bien, al menos físicamente. Pero no hace mucho llegó un hombre. No lo había visto antes, pero era imposible no verlo. El hombre medía al menos 1,80 y vestía todo de negro. Tenía el pelo blanco y unos ojos azules intensos y aterradores. Almorzó, se presentó como Tom y luego me hizo un par de preguntas breves sobre los Fisher. Cuando terminó, me sonrió, dejándome un último mensaje críptico. Algunas personas harían cualquier cosa por su dulce hija de verano. Recuerden que